Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Posada y el día de hoy les estaré presentando mi proyecto final de Física Experimental 4, el cual se titula Construcción y calibración de una balanza piezoresistiva mediante el uso de velostat. La piezoresistividad es un fenómeno característico de algunos materiales conductores o semiconductores en el que su resistencia eléctrica experimenta un cambio cuando algún tipo de deformación mecánica es aplicada sobre el material. Esta propiedad hace de los materiales piezoresistivos objetos de gran aplicabilidad e interés en la construcción de sensores de presión y sistemas electromecánicos. Uno de estos materiales es el velostat, el cual experimenta una reducción en su resistencia cuando una presión externa es aplicada sobre éste, y el cual fue objeto de estudio en este proyecto debido a su versatilidad y bajo costo de adquisición. Con este material se construyó una balanza cuya calibración se hizo a partir de la medición del cambio en el voltaje y la resistencia del velostat cuando diferentes masas fueron colocadas sobre dicho material. Para esto se construyó una estructura tipo sándwich en la cual una hoja de velostat fue puesta entre dos hojas delgadas conductoras y estas a su vez fueron recubiertas por un material aislante. Este arreglo fue incluido como la resistencia variable de un puente de Wheatstone, el cual fue alimentado por un microcontrolador Arduino y con el que a su vez se registraron los cambios en el voltaje cuando las masas se colocaron sobre el instrumento. Se utilizaron masas de entre 20 y 300 gramos, donde para cada una se halló que el voltaje y por tanto la resistencia del velostat disminuyen cuando los objetos ejercen presión sobre el material. Además, en el rango trabajado se encontró una relación aproximadamente lineal entre el voltaje y la masa, lo que permitió interpolar los datos para hallar la masa de distintos objetos geométricos y compararlos con su valor real. Resultados que fueron concordantes, pero que a medida que se aumentó la masa se presentó un mayor error, así como también una no linealidad y una posible saturación del material. Todo esto debido posiblemente a la sensibilidad y aleatoriedad en distintos parámetros de la balanza que no pudieron ser controlados y reducidos en su totalidad. Adicionalmente, también se estudió la dependencia de la resistencia con la temperatura. Para esto, en el montaje experimental se introdujo una placa Peltier justo por debajo de la placa conductora, así como una termocupla entre esta última y el velostat para determinar la temperatura del material. A medida que se aumentó la temperatura, se obtuvo un aumento en la resistencia, como era de esperarse para un material conductor. Sin embargo, el instrumento resultó bastante sensible a la temperatura, pues las fluctuaciones en el voltaje y la resistencia se hicieron mayores a medida que se incrementó la temperatura, así como tampoco se pudo cuantificar totalmente cómo es el aumento de la resistencia en función de la temperatura, debido nuevamente a las limitaciones del experimento. Muchas gracias por la atención prestada.